Iluminemos por la inclusión, por la empatía, por el respeto. Iluminemos mentes, corazones, personas, familias. Iluminemos por el autismo. Te damos la bienvenida a Iluminemos Podcast. La cuarta temporada de Iluminemos Podcast es presentada por Wingstop. En este episodio les traemos lo mejor de la temporada 4 de Iluminemos Podcast, de la mano de cada invitado que nos acompañó este 2025. Queremos agradecer a nuestra audiencia, esperando que cada momento de esta temporada haya sido valioso y útil para conocer más del autismo desde múltiples puntos de vista. Nos escuchamos el próximo año. Lo mejor del episodio 13 con Carlos García Junco. ¿Qué fue lo difícil? El sentar un sistema, decir, cuidado, aquí estamos nosotros, ¿no? Es decir, desde el momento que quedan aquí, están a nuestro cargo. Y eso fue, yo creo, lo que más dificultó. Incluso la gente que va llegando nueva, porque empezamos con 16 chicos y ahora mismo estamos trabajando con más de 50. Wow. Y hemos generado escuela también de niños pequeños. Eso ha sido lo más difícil. Cuando, sobre todo en los comienzos, el decir, no sé hasta qué punto puedo depositar mi total confianza en esta gente, ¿no? Entonces, pero bueno, lo bueno es que según van pasando el tiempo, a veces nos lo dicen, ¿no? Es decir, pues muchas gracias, ¿no? No confiábamos, o ese miedo que teníamos al inicio, vemos que están bien, que han generado un grupo de amistad, que se han hecho más responsables, que no quieren faltar por nada del mundo a los entrenamientos. Eso para nosotros también como entrenadores te dice, algo estamos haciendo bien. Y algo también que yo creo que es muy interesante es que estos chicos que empezaron con nosotros en un momento y que en algún momento también les dijeron no puedes o no vales, pues tengo varias anécdotas. Una de ellas es, por ejemplo, nuestro capitán Fer, es un chico con síndrome de Down, 38 años, y cuando le preguntaban de pequeñito qué quería ser de mayor, pues él decía que jugador del Real Oviedo, ¿no? Pues lo ha logrado. Ya es. Es jugador y capitán, ¿no? Y muchos chicos no... Aquí en Oviedo, pues nunca lo lograrán, ¿no? Entonces yo creo que para ellos esa parte es fundamental. Y luego el sentirse útil. A mí me llamaban muchas veces, ¿no? Igual que ahora estamos conversando aquí, colegios, por ejemplo, ¿no? A Alberto, a Bea, a mí, nos llamaban, oye, ¿podéis venir a dar una charla de vuestro proyecto? Tal. Esas charlas las están dando ellos. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Nosotros simplemente acompañamos y son ellos los que hablan de lo que es la diversidad funcional, lo que es la inclusión. Esta charla que estamos teniendo las dan ellos. Yo, de hecho, de aquí a unos meses te encuadro si quieres y yo estoy aquí acompañado con mis jugadores y pero por favor. Wow. Es que eso a mí me impacta porque como de un proyecto que sale de alguna manera del recreo, empieza el tema de la Liga Genuine, un equipo, 17 jugadores, ahora 50, diferentes categorías y demás, ¿no? Y fíjate lo que acabas de decir, que a mí me vuela la cabeza, ¿no? Porque yo entiendo, y yo lo que creo, es que si hablamos del desarrollo humano, el desarrollo de la persona, hay dos etapas de vida que definen a la persona, ¿no? Que es lo que nos sucede de 0 a 6 años y la transición a la vida adulta que tenemos, ¿no? Por un lado, independientemente de cualquier condición, neurotípico o no, neurodivergente o como le queramos llamar. Pero también hay dos cosas que definen el sentido de vida, ¿no? Que es el sentirte útil y el tener un grupo de pertenencia. Y aquí, con este proyecto del Real Oviedo, estás transitando a la vida adulta de una manera correcta, ¿no? Trabajando con categorías infantiles y demás. Estás creando grupos de pertenencia y estás haciéndolos sentir útiles. Eso es dignificar a la persona al final del día, ¿no? Eso es poder tener una vida digna por encima de cualquier etiqueta, condición, diagnóstico, etcétera, ¿no? Es donde a mí verdaderamente me vuelve loco el proyecto de cómo a través de el deporte de un grupo que ha sido marginado, excluido, etcétera, pues se le está dando la vuelta. Y que hoy tengas a jugadores que son ellos los que dan las pláticas, son ellos los que participan y demás, y de que a través del deporte, concentraciones y demás, incluso se promueve su vida independiente, puta, o sea, creo que ya no hay que investigar más, ahí están muchas respuestas, ¿no? Fíjate, Gerardo, lo que acabas de comentar, en la segunda temporada teníamos 25 jugadores, es decir, en la segunda temporada ya pasamos de 16 a 25
Y de esos 25 futbolistas, ahora mismo hablo de memoria, pero no sé si eran 22 o 23, habían acudido a un centro de educación especial. No habían tenido ni siquiera la oportunidad de ir a un centro ordinario. Aquí en España, ya sabéis, hay centro de educación especial, centro normalizado o ordinario, ¿no? Pues solo 2 o 3 jugadores habían tenido la oportunidad de convivir en un contexto normalizado. Los demás habían sido ya directamente excluidos a un centro de educación especial. Por sistema, pum. Por sistema. No vales aquí, te pongo aquí. Esa era la situación. Y luego, cuando tienen 20 años o cuando tienen 19, dicen, ¿cómo podemos acceder al mundo laboral? Pero si lo has excluido tú. Es decir, entonces, ¿qué estamos observando? Que a través de este proyecto, cada vez estamos abriendo también esa mentalidad, no solo a los centros educativos, sino a nivel social, pero también a las empresas. Lo que decías tú de esa vida adulta. Tenemos muchos chicos que han generado con nosotros, tanto en el propio club, que son trabajadores ya del club, hacen otras actividades. Por ejemplo, tenemos ya 3 futbolistas que, aparte de las charlas en los colegios, pues hacen ellos gimnasia para mayores de 65 años. Es decir, tenemos una actividad que es para mayores de 65 años. Y luego en otros colegios hacen fútbol para personas en régimen de exclusión social, niños pequeños. Y los monitores, acompañados de Alberto, de mi segundo entrenador, son ellos los que imparten esa actividad. Y están cobrando, están teniendo ya una labor a nivel laboral. Y luego convenios con otras empresas para que puedan acceder a ese mundo laboral. Y eso a nivel de sentirte útil, como decías. Pero luego llega el fin de semana. Como adultos, ¿qué hacemos el fin de semana? Vamos al cine, vamos a un restaurante, tenemos nuestra pareja. Este proyecto les ha ayudado a hacer eso. Claro. Porque salen de fiesta, van a cumpleaños juntos. Ahora mismo, como ellos dicen y lo definen ellos mismos y les preguntas, para ellos es su segunda familia. Incluso para algunos su primera, porque carecen de ese contexto familiar, ¿no? Entonces, ellos siempre lo dicen, nos sentimos una familia. Tienen un problema, van al médico, nos llaman a nosotros, los entrenadores. Entre ellos vas al parque y de repente ves a 8 o 9 futbolistas de tu equipo juntos en un parque o juntos yendo al cine. Para mí es la mayor satisfacción. Por supuesto, quedar campeones de liga el año pasado fue un éxito y lo celebramos muchísimo. Pero el ver eso, esa situación social, realmente para mí no hay notas. Yo que trabajo también en el cole y hay que poner unas notas, unas calificaciones, no hay calificaciones que puedan en un boletín decir lo que yo siento ante eso. Es decir, yo creo que para mí lo importante es esa situación. Ese niño que en su momento dijeron no vales o no puedes, que a día de hoy tenga una vida plena, como la puedo tener yo o la puedes tener tú o cualquiera de nosotros, ¿no? Lo mejor del episodio 14 con Nilda Angulo. Y a mí me gustaría saber cómo cambia tu mirada o cómo evoluciona tu mirada en tu forma de entender el autismo a través de Plantea Podcast. Uy, no, pues súper transformadora, porque cuando yo lo fundo, pues mi única visión es mi visión de profe, ¿no? Soy maestra y ya. Y soy sobrina de alguien y ya. Pero realmente el sentarme con un papá como tú, con una mamá como tú, y que no todos están en este mismo proceso de aceptación, que hay algunos que les duele más tocar ciertos temas que otros, eso a mí me ha dado mucho aprendizaje, que no puedo dar un mismo abordaje con todos los papás. Yo con cada papá debo ser bien sensible y bien cuidadosa en cómo voy a tocar el tema y cómo voy a abordar el tema. Como profesionista, a mí me ha sumado, como no tienes una idea, enriquecerme de ellos, de ustedes, como papás, para saber qué les hace falta. ¿Cómo los puedo ayudar yo en la escuela? Para entender. Para entenderte y ver de qué manera yo puedo hacer que esas 4 horas que está tu hijo en la escuela sean más felices para él y yo te puedo ayudar. Sí, más productivas y que aprenda algo que le vaya a funcionar y a servir. Porque eso es inclusión. No que lo lleves a la escuela y yo lo ponga en un salón. O sea, realmente queremos que logre algo. Queremos que aprenda, queremos que permanezca, queremos que se quede en la escuela. Uh-huh. ¿Cómo le vamos a hacer, mamá? ¿Cómo le vamos a hacer, papá? Entonces, el subirlos al barco junto conmigo es lo que más he aprendido en Plantea. El poder intercambiar este diálogo sensible con ustedes y saber qué les duele y saber cómo yo los puedo ayudar y saber que ese poquito que yo puedo hacer por ustedes es un lugar seguro. El que yo los reciba en mi oficina con un café y pañuelos si necesitan una hora. A mí eso me deja Plantea. Me ha transformado la vida muchísimo, como no tienes una idea.
La empatía, el corazón se me infló y no, yo ya no puedo cortarle el avión a un papá. O sea, no puedo. Sí, Nilda, pero la junta dura 1 hora. No ha terminado, lo siento. Bye, búsquenme al rato. No, yo siempre tengo que estar dispuesta para mis padres de familia y siempre lo estaré. Pero qué padre lo que dices, porque creo que otra vez te ha servido a ti. Es para Te mí. ha transformado a ti. Es O para sea, todo mí. empieza pensando en decir, ¿y si no me oyen? Hice algo para los entonces- demás, pero me enriqueció entonces- a mí. Qué loco, ¿no? Sí, así, yo por eso te digo que para mí estos 11 años, casi 12, digo 10, ya como iluminemos, 10 y medio, han sido loquísimos en ese autodescubrimiento que al final te da la vida, pero creo que este trabajo te revela muchísimo de ti mismo constantemente, cada interacción, o Uf. sea, cada entrevista. Saca lo mejor y lo peor de ti, definitivamente. O sea, sí lo peor, porque claro que le he pasado mal. O sea, no sé, no todos los maestros tenemos esta misma ideología, ¿no? De hay que aceptar a todos, claro o ese que mismo sí. ímpetu, esa misma experiencia de vida. Pero ¿sabes qué, Gerardo? Se contagia. Claro. Se contagia muchísimo. Y cuando estás en un contexto que te abraza y te permite contagiar, tú haces magia. Yo hoy en día, en agosto, empecé a trabajar en una escuela aquí en Mexicali, porque trabajé en Ensenada 3 años. Entonces llego a Mexicali y me reincorporo otra vez al trabajo. Y esta escuela es así de, te abrazo, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudamos? ¿Qué vamos a hacer? O sea, no te puedo explicar que para este ciclo escolar que entra, tenemos 10 alumnos inscritos en primer grado. 7 son autistas. Wow. ¿Sabes por qué? Porque la maestra Nilda es muy buena. Y allá aceptan niños autistas. No se trata de eso. Papás los aceptan en todas partes. Los tienen que aceptar. Porque es su derecho. No nos están pidiendo un favor, ¿ok? Así que los tienen que aceptar en cualquier parte. Pero yo sí te invito, maestro o maestra, que estés abierto, siempre abierto, a querer acompañar. A querer acompañar a papá, a mamá, a tu alumno, a tu director, a convencerlo, porque le mando un saludo al director Gabriel Aoites, que me ha permitido hacer y deshacer con la escuela lo que quiera. ¿En qué sentido? En pro del autismo. O sea, él se da cuenta, el visibilizar que sí se puede, que sí hay maneras y que no se trata de no, sino de cómo sí, cambia todo. A partir de la voluntad. Y contagias. A partir de la voluntad. Y a raíz de que tú demuestras que sí se puede y que entregas material y que sí hay resultados y que tú estás ahí junto con ellos, no los suelto. Yo no suelto a mis profes. Todos los días estoy al pendiente. ¿Cómo estás? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te dijo la mamá de fulanito? ¿Ya te resolvieron esta situación con Juanito? Ya todos los días hay que estar al pendiente. Agota, sí, pobrecito mi esposo, todos los días tiene que tolerarme mi mal humor y mi sobreestimulación diaria, pero es algo que me suma muchísimo más como persona a mí que lo que yo puedo llegar a sumar a otros, definitivamente. Eso es lo mágico para mí de la generosidad. De todo esto. De poder compartir, ¿no? Así es. ¿Y qué crees que has aprendido de ti misma con este trabajo? Tanto en educación como con el autismo mismo. Pues mira, he aprendido en 2 diferentes vertientes, ¿no? A manera profesional y a manera personal. Porque yo creo que cuando te encaras con el autismo, es imposible que no te sumen estas 2 áreas. A lo que te dediques, ¿eh? 100%. No importa lo que te dediques. Yo como maestra, pues bueno, desayuno, como y ceno autismo porque a eso me dedico. Pero eventualmente nos va a tocar convivir o ya nos está tocando convivir con alguien. Entonces, híjole, ¿cómo me ha transformado a mí como persona en tratar de que la persona que esté a mi lado, que no siente lo mismo que yo, esa pasión y ese rush por querer hacer algo más, contagiar un poco más? Eso, esa gasolina, o sea, de yo te lo voy a modelar. Así como mi abuela me lo modeló, de la manera más natural y normal, yo voy a hacer lo mismo hasta convencerte. Y puede que no te convenza, pero por lo menos te demostré que sí se puede. Entonces, a manera profesional, así. A manera personal, híjole,
Yo creo que me suma en todo, el dar sin recibir nada a Sin cambio. esperar nada a cambio. Nada. Este programa así es, ¿eh? O sea, finalmente se graba algo, se lanza el episodio y lo que venga. Y los invitados nunca son compensados con nada, debo decirlo. Entonces, todos los que estamos aquí es básicamente por amor al arte, porque queremos un cambio, porque estamos hambrientos de un cambio. Entonces, básicamente eso me ha hecho expandirme como ser humano en todo sentido. Lo mejor del episodio 15 con Karen García. La comunidad autista está involucrada en protocolos de diagnóstico, de intervención y de abogar por sus propias necesidades. Entonces, como profesionales, familia y sociedad, tenemos la gran responsabilidad de siempre asumir que nuestros conocimientos de hoy en día van a cambiar en 5 años, 10 años y van a seguir evolucionando. Totalmente, y más porque hablamos del comportamiento y el desarrollo humano, ¿no? Y estamos Exacto. además en conceptos en permanente evolución y en donde algo que pues es sumamente complejo de explicar, de entender, en donde pues el autismo se manifiesta distinto en cada persona, ¿no? Así es. Y dijiste algo que creo que es muy clave. Hace 15 días estuve en una conferencia de integración sensorial y le hice una pregunta al especialista, ¿no? Hablando del sistema propioceptivo, digo, perdón, del interoceptivo, de que empezamos a escuchar de ello hasta hace relativamente muy poco, ¿no? Yo la Ujú. primera vez que lo escuché fue hace 7 años, si acaso. Y me decía esta persona que era debido a que se empezó a escuchar más a los adultos autistas, Ujú. ¿no? ¿Tú crees que tanta evolución en los modelos de intervención terapéutico, incluso en el diagnóstico, en la comprensión, desde luego, que en la propia intervención la comunidad científica ha estado retada a cambiar de paradigmas a partir de la escucha de los adultos autistas y de los testimonios de quienes pueden verbalizar y explicar? 100%. Y ahí te puedo compartir mi experiencia trabajando en investigación clínica en el Hospital Infantil de Boston, en donde en el comité de investigación científica, en donde proponemos nuestros proyectos de investigación, están incluidas personas de la comunidad autista que revisan lo que queremos responder, las necesidades que queremos atender y la forma en la que lo queremos hacer. Por supuesto, no te puedo decir que esa es la regla de toda la comunidad científica, pero sí te puedo decir que más y más proyectos científicos se están alineando como a ese tipo de abordaje. Y lo considero crucial, porque por supuesto estamos sirviéndoles a la comunidad autista. Y cuando decimos servir a la comunidad autista, tenemos que escuchar sus necesidades, entender el input que nos están dando y adecuar lo que estamos haciendo a lo que ellos consideren que les acomoda mejor. ¿Cuál ha sido una experiencia que te haya así explotado la cabeza a ti de querer plantear una hipótesis o buscar ciertas respuestas y que haya llegado este grupo de la comunidad autista a decir, a cambiarte por completo tu forma de pensamiento? Bueno, acá hay un proyecto de investigación que trata de diseñar una currícula de educación sexual para jóvenes y adultos en el espectro autista, para facilitar las habilidades que necesitan para participar en relaciones románticas y sexuales de manera saludable, sin ponerse en riesgo también y sin riesgo, tratando de evitar el riesgo de victimización. Y escuchar el feedback que te dan en los instrumentos que quieres poner, cómo consumen ciertos temas, por ejemplo, educación sexual, de pornografía, la visión que tienen como en estos temas que hasta el día de hoy, creo que en mi experiencia neurotípica, de pronto tener una perspectiva diferente, dices, bueno, no había pensado en eso. Y de nuevo la mente curiosa dice, dime más. Entonces, sí hay una diferencia considerable entre la mente neurotípica y la mente neurodiversa, y sin duda, de nuevo, no podemos hacer intervenciones para gente neurodivergente desde una perspectiva neurotípica, Claro, claro, porque nada más no cabe. totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque tenemos que entenderlo. Yo me acuerdo hace 12 años o por ahí, ¿no? Que me decían que
que para atender el autismo se necesita comprender a la persona con autismo o autista para partir de ahí, ¿no? Y un profundo entendimiento de la persona, porque también juega mucho, creo, la personalidad y se habla poco de la personalidad en el autismo, ¿no? Si bien diferentes estudios de la propia personalidad y diferentes teorías y diferentes marcos de referencia dicen que el 50% de tu personalidad es lo que eres innatamente, ¿no? Lo que naces, pero el otro 50% está conformado por tu contexto y el entorno. Así es. Y hablamos muy poco del entorno en la persona autista y el efecto y el afecto que tiene en su desarrollo, en su evolución, en su, no voy a decir mejora de características, pero sí en su evolución como persona y en su comprensión de sí mismo para poder interactuar en un mundo que no está preparado para él, ¿no? ¿Tú cómo ves esa parte de la personalidad? Yo diría, decías por ahí en las características, yo diría en la calidad de vida, el resultado de la calidad de vida, porque es todo lo que todos buscamos, ¿cierto? Como neurotípicos, como neurodiversos, tener la mejor calidad de vida posible en nuestro día a día. Y yo creo que el contexto, como bien lo propones, es fundamental, porque entonces el contexto te da las herramientas a ti como individuo para sentirte primero seguro de ti mismo, no tener que esconderte, ni pretender ser alguien que no eres, porque ya ahí le agregas un nivel de estrés considerable y un nivel de ansiedad y de cuestionamiento sobre tu personalidad y sobre quién eres, que son totalmente innecesarios. Entonces, creo que sensibilizar el entorno es clave y que el contexto tenga los recursos que la persona necesita, ¿no? Hace un momento me hablabas también de cómo en México aún no, y te acompaño en ese pensamiento, aún no tenemos toda la infraestructura que se necesita para que todos los servicios especializados no salgan de los bolsillos de las familias, sino que salgan del Estado y de las aseguradoras, si es necesario. Aún no estamos ahí, pero si esos servicios estuvieran ahí, reduce el estrés de la familia, reduce el estrés, por lo tanto, de la persona, neurodivergente y aumenta la calidad de vida en automático. No solamente por los servicios directos que reciben, sino por la atmósfera general que esos servicios tienen. Este año celebramos una década de logros, de historias transformadas y de corazones unidos por un mismo propósito, la inclusión y mejora de la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. A lo largo de estos años hemos impactado la vida de más de 260,000 personas. Hemos empoderado a una comunidad, concientizado a la sociedad y creado una red de padres, madres, cuidadores y cuidadoras que hoy caminan de la mano hacia un futuro más incluyente. Nos hemos aventurado a la creación de campañas para inspirar a los demás, a crear espacios seguros y accesibles, a llevar nuestro mensaje a foros internacionales. Pero todo esto ha sido posible gracias a ustedes. Estos 10 años ustedes han sido la parte más fundamental de nuestra historia. Gracias por creer en nosotros, gracias por caminar a nuestro lado. Sigamos iluminando por el autismo. Lo mejor del episodio 16 con Diego Cabral. Mi proceso como psicoterapeuta empezó atendiendo niños en la clínica de autismo y de repente de estos niños fueron creciendo y aquellos que tenían 5 años, ya 10 años después tienen 15 y empecé a trabajar también con estos adolescentes. Ya no había programas y después llegan los adultos y, oye, es que ellos son los que normalmente han sido bulleados, los que normalmente han sido maltratados, los que normalmente han sido excluidos o solicitados que cambien. Entonces, imagínate, es anular a la persona, o sea, es brutal. ¿Cómo le hago para que tú dejes de ser tú y entonces yo pueda tratarte con respeto? Ujú. Ay, cabrón, perdón por la palabra, pero es esta parte que a mí se me hace como muy fuerte, en donde han estado viviendo a veces en la escuela, a veces en la familia, a veces en el trabajo, y que lleguen aquí a decir, Diego, creo que tengo algunos datos de autismo, tengo datos de TDAH, pero ya he sido antes atendido por depresión, por ansiedad, ya he tenido algunos momentos en los que no quisiera seguir viviendo y poder entenderse desde ahí es tal vez el primer salvavidas para sostenerse y no continuar con nadar sin encontrar un soporte.
Esto me ayuda a entender, afortunadamente ya entendemos más a los adultos autistas, ya ayuda a reconstruir una historia donde, con razón, estuve todo el tiempo luchando contra corriente, contra lo que era intrínseco en mi ser, y que eso me permite a mí también respirar hondo, hacer las paces. A veces, papá, lo hiciste de una manera en la que no era lo más adecuada porque no tenías esto. Pero ahora que lo tenemos, vamos a construir una relación distinta. Pido por favor que me anticipes cuando vengas a mi casa. Sé que amorosamente lo haces, pero a mí no me funciona. Y estoy pensando en un adulto que tiene su esposa, pero que le sigue costando trabajo la relación con su papá. Es también hallar herramientas para hacer de este salvavidas una lancha, en donde ya pueda él dirigirse desde su propia validación, desde el reconocimiento de las experiencias traumáticas en la infancia o en la adolescencia, que son un montón. Sabemos que más del 70% de las personas autistas, según los datos de Estados Unidos, han sufrido bullying. Y los otros yo creo que es porque no les preguntaron, pero yo iría mucho más lejos. Totalmente, o porque ni siquiera saben que eso que han pasado tiene un término que se llama bullying o acoso, ¿no? Está cabrón. Entonces, hablarlo desde ahí es la posibilidad de darse un sentido distinto, de perdonar, perdonarse y de construir herramientas para sus círculos. Primero para sí mismos, para sus familias, para sus parejas, para sus hijos muchas veces. Ahora está siendo muy común que llegan, hacemos el diagnóstico a los niños, aquí mis colaboradores, y después, Diego, te voy a mandar al papá porque también sospecha, ya cuando hice la historia clínica, dice, yo también hacía esto, yo también hacía esto. Sí, mándamelo y hacemos también este mismo proceso. Y llega el papá, logra entenderse, con razón, estas ideas de estos datos de depresión, estos datos de ansiedad, y con razón me estaba pasando esto en mi trabajo. Y muchas veces hasta les pregunta, ¿quiere continuar con el proceso terapéutico? No, solo quería entenderme. Mm. Y que ahí para mí es la clave, ¿no? De que digo, a ver, desarrollo humano, lección número 1, conócete a ti mismo, ¿no? O sea, si no sabes tus fallas, si no sabes, si no conoces de ti, difícilmente puedes asumir, digamos, los desafíos de la vida como tal, ¿no? Pero también creo que la propia infantilización del tema, hay un desconocimiento brutal, incluso de los entornos profesionales, en donde te deben de llegar muchísimos con diagnósticos de ansiedad, TDAH, TOC, y de repente resulta que todo eso también tiene todo que ver con que sean autistas, pero nunca nadie se los había dicho porque les dicen otras cosas y a partir de ahí reconfiguras todo, ¿no? ¿Qué tan común es esto? Muchísimo, es muy, muy, muy común. Casos muy comunes en los que se da el diagnóstico. Hay dos tipos para mí como de entenderlo, los que dan un diagnóstico erróneo y los que dan un diagnóstico incompleto. Diagnóstico erróneo es muy común a las mujeres también por este sesgo de género, que se les diagnostique con trastorno límite de personalidad. Es muy, muy común esta dificultad para socializar o justo con las mujeres, esta forma de socializar que puede parecer seductora y que no necesariamente es que yo no sé por qué entienden eso, sino es lo que yo les quiero transmitir. La habilidad emocional que también está presente dentro del espectro autista y estos también intereses muy intensos que podrían incluso llegar a confundirse con ciertos datos como de manía. Entonces, es muy común y la intervención es muy distinta a una mujer autista y una mujer con un trastorno límite. Y del lado de los hombres, creo que lo que llega a ser también en estos trastornos de personalidad es que es alguien con un trastorno o narcisista o los niños. A mí, para mí es muy, muy frustrante ver niños o adolescentes, es que su oposicionista desafiante. No, no te está desafiando, está corrigiendo una lección que no diste de manera adecuada porque es muy literal y empiezan a engancharse con eso y a poner, en el caso de los hombres, estos como asociados más a conductas no adecuadas. ¿Y por qué está haciendo las conductas? Te estás quedando en la superficie, no estás identificando por qué las causa. Y los incompletos pensaría en un trastorno por ansiedad generalizada, un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno depresivo, que es muy, muy, muy común. Recordemos que la gran mayoría de personas con trastorno de espectro autista, más del 50% presentarán 2 diagnósticos y más del 40 presentarán 3 o más diagnósticos. Entonces, que no nos sorprenda.
lo mejor del episodio 17 con María Angie Silveira. ¿Cómo garantizar que este concepto de inclusión que hoy tenemos no sea un discurso, sino una práctica real en las aulas? ¿Cuál sería tu consejo para una escuela, para un maestro, para una maestra, para una mamá? Seguir levantando la voz, seguir jalando gente a estos espacios, seguir teniendo apertura para hablar de esto, seguir, yo estoy segura que quien oiga Iluminemos Podcast con cada capítulo, pero en específico en este en el que me toca participar, va a cambiar su perspectiva, va a cambiar su perspectiva y va a tener nuevos retos, pero también creo que para como lo platicamos y para como lo movemos, que a mí es algo que me gusta mucho, que lo vivan como con emoción, como con ganas de, como con garra de salir adelante y cambiar y mover y hacer una mejor práctica y cambiar la crianza y cambiar mi rol como docente frente a grupo y realmente verte como un cambio, como una semillita en el cambio, ¿no? Una inspiración. Creo que la incidencia es crucial y aquí pues también aparte de estos espacios que están abiertos y que llegan a mucha gente, pues llevar estos discursos a las instancias adecuadas y buscar que también lo oigan como desde la pasión, desde la vibra, desde verlo como una oportunidad linda. Y si hoy dieras un taller express a docentes, ¿cuáles serían tus 5 puntos indispensables y un error frecuente que cometemos o que cometen? Mis 5 indispensables, o sea, esa pregunta me gusta mucho porque la manejo mucho en talleres a maestras. Mi primera pregunta o mi primera actividad dinámica para hacer un cambio es ¿quién eres y quién quieres ser en el recuerdo de tus alumnos? Creo que para mí eso es básico porque sí te cambia súper rudo el chip, ¿no? De qué quiero ser, la que cumpla con las gráficas, la que llene todo el papeleo o ser esa maestra que nunca vas a olvidar por X o Y. Y entonces es, ¿qué dejas? ¿Qué dejas? ¿Cómo recibes a tus niños? Y al último día de clases, el día que les dices adiós, ¿ves? ¿Te ves en ellos? O sea, tú ya les dices adiós, pero sabes que se llevan esta parte de ti que va a romperla en el resto de los grados escolares. Si no, algo está faltando. Si no estás dejando eso en cada uno, algo está faltando. Entonces, de inicio, eso. En el siguiente taller express sería, dejémonos de terminología revolcada. Hablemos de mi compromiso de enseñanza. Hablemos desde mi capacidad de abrir la rendija de la ventana e ir a más, ¿no? Porque a veces, pues sí, a lo mejor a los profesores les falta información, las capacitaciones son teóricas de qué es el autismo, pero no hablamos de un manejo de crisis sensorial, de un acompañamiento en una crisis emocional, de un aprendizaje en movimiento, de un análisis integral, que no solamente sea 2 más 2, ABC, sino emociones, perfil sensorial, sin ir a más, ¿no? Ay, me doy cuenta que a tal hora tiene una crisis. Pues puede ser por hambre, puede ser por digestión, puede ser por sueño, puede ser por estrés, puede ser por cansancio. Y no es nada más, dale 5 minutos afuera del salón. No, un kit de primeros auxilios emocionales y sensoriales sería mi segunda dinámica del taller, ¿no? Y analizar mucho la parte vocacional. Porque también creo que actualmente nos está faltando mucho que los profesionales tengan vocación. No. Tristemente. Bueno, hay que tomar nota y armar este taller. No, totalmente, ¿no? Y creo que esas estrategias se pueden llevar a cabo y se pueden implementar. Y lo decías muy bien, ¿no? Un tema de primeros auxilios emocionales y sensoriales creo que cambiaría por completo la forma en la que estamos abordando los temas. Sería mi siguiente dinámica, perder el miedo a lo desconocido. De entrada. Y entonces, si te fijas, no estoy trabajando para nada con los alumnos, estoy centralizada en la persona. Y esa es la educación especial y eso es lo que hay que hacer. Si tú me pides... Es que esa debería de ser la educación, olvídate de educación especial. Esa debería ser la educación. Pero tú me preguntas por docentes y en ningún momento te hablo de la parte teórica de los niños. Me enfoco en el docente, en sus emociones, en sus necesidades, en escuchar qué requieren y cómo hacer esto posible. Entonces, justo creo que ahí va el enfoque. Ahora,
¿Qué mecanismos de lo que no se mide no se mejora? Partamos de ahí, ¿no? Muchas veces los indicadores hoy por hoy son, tengo a 10 alumnos, tengo a 3, tengo a 1, son cuantitativos, ¿no? Pero ¿qué mecanismos de evaluación y seguimiento propondrías para asegurar esa mejor práctica? ¿Qué indicadores deberíamos de estar tomando en cuenta si hablamos en factores de éxito respecto a un programa de educación, de inclusión educativa, llámale como quieras, de un alumno con requerimientos o necesidades de apoyo que sea exitoso realmente? ¿Cuáles Mira, son los indicadores que debemos de estar mirando? definitivamente. Lo acabas de decir, no se mide lo que no se conoce y no se conoce lo que no se observa. Sumaría a tu frase. Y entonces, también me lo acabas de decir, tenemos este registro cuantitativo que tomaría que llegáramos a la parte de un registro cualitativo. Y antes de analizar o de revisar el diagnóstico, revisamos, analizamos las necesidades. Antes de llegar a un diagnóstico, podemos observar si hay algún desfase en la adquisición de los hitos del desarrollo lingüístico-comunicativo, si hay algún desfase en la adquisición de habilidades sociales, si hay algún desfase en la adquisición motora, si hay algún desfase en lo esperado a nivel emocional. Y entonces, ahí ya podemos hacer el match. Me suma social con lenguaje y con intereses repetitivos. ¡Ay, sorpresa! Nos vamos hacia autismo. Pero ¿y si no? No importa. A lo mejor es solo un trastorno del procesamiento sensorial, a lo mejor es solo un trastorno específico del lenguaje o una situación específica en el lenguaje. O Y a lo que mejor requiere de lo mismo. 100%. O sea, es como hacer una ensalada. Ya tú decides qué proteína le pones, pero entonces ya estás observando y ya estás validando que ese niño tiene un requerimiento específico o sobresale en alguna situación, sin embrollarnos en el diagnóstico, sin esperar al diagnóstico para incidir o para acompañar. Ahora, las necesidades, bueno, ahorita me regreso a ese punto, pero esos indicadores cualitativos, tú y yo lo hemos platicado un sinfín de ocasiones, pero ¿cuál sería uno? ¿Cuál serían uno o dos que pudiéramos proponer a las escuelas? Porque creo que muchas veces perdemos de vista lo esencial en el largo plazo por intentar, entre comillas, resolver lo urgente en el corto plazo y no estamos enfocándonos realmente hacia lo indispensable de cualquier persona, que es autonomía, ¿no? 100%. ¿Qué indicadores cualitativos deberíamos de estar tomando en cuenta? Clarísimo. Observa qué está faltando o qué puedes hacer por ese niño para una mejor calidad de vida. Si ese niño no se está pudiendo comunicar, ahí hay algo que hacer. Si ese niño no está aprendiendo de la manera que le estás enseñando, hay algo que hacer. Si ese niño no está pudiendo desplazarse de la manera que los demás, hay algo que hacer. Ahí está la parte cualitativa y la parte de observación, y no necesitas una tabla, no necesitas una prueba estandarizada, no necesitas una batería, necesitas observar y necesitas ponerte la responsabilidad de mí depende que este chico la pase mejor en esta aula. Entonces creo que ahí la observación crítica, la observación amorosa, hay algo más que puedo dar aquí, hay algo más que, y a lo mejor no, yo no puedo, pero a lo mejor puedo pedir ayuda, puedo buscar un equipo, puedo levantar la mano y decir, necesito algo más, las herramientas me están quedando cortas, necesito canalizarlo con algún otro especialista que acompañe este proceso de desarrollo que no está creciendo, ¿no? Tal cual. Lo mejor del episodio 18 con Adrián Araiza. Después de pasar por distintos especialistas, distintos psicólogos y psiquiatras, o sea, yo en un lapso, en mi punto más bajo el año pasado, en enero y febrero del 2024, yo ya estaba viendo hasta a 5 especialistas, a 3 psicólogas y a 2 psiquiatras, para poder entenderme y también para poder justificarle a mi trabajo que estaba haciendo algo sobre mi salud mental. Entonces llegué a preguntarles a ciertos psiquiatras porque ya estaba en la búsqueda de información sobre salud mental, pues me topé con estas características de las personas autistas y logré ver el coeficiente autista generado por la Universidad de Cambridge, por Sir Simon Baron-Cohen, en el que son estas 52 preguntas en las que todas, decía, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Entonces, yo con este conocimiento, primero llego con un psiquiatra, con una psiquiatra, y le digo, creo que soy autista. Y me dijo, oh, no, porque tienes novia.
que en ese momento yo no tenía novia. O sea, era otra de las mentiras que me había generado para no tener que socializar con las personas o para que no entendieran que como yo les decía todo lo que querían escuchar, le estaba tirando la onda, sino no, simplemente yo soy muy buena onda y tengo mi pareja, así que no se preocupen, no te estoy tirando la onda. Y perdón que te lo diga, pero no, perdón que te lo diga, en una interacción contigo, en algunos contextos, es muy difícil creer, pensar, decir, Adrián es autista. Sí, sí, sí. Ahora, si tú vieras lo que hay detrás, si en ese momento hubieras venido a mi departamento y hubieras visto si hubieran puesto una La cámara aquí realidad, no las atrás. máscaras y no ese cúmulo de mentiras acumuladas desde tengo Sí. novia hasta estoy graduado, ¿no? Wow. Sí, sí. O sea, el yo me acostaba y me pasaba todo el fin de semana acostado, ni me levantaba para bañarme ni para comer, sino simplemente estaba tan abrumado, solo pues, me ponía a fumar ya desde la cama y me mantenía acostado sin hacer nada y sin socializar. O sea, ahí es cuando también, en fin. Entonces yo me di cuenta que ya estaba en un punto muy, muy, muy bajo. También el hecho que estoy acercándome a estos especialistas y les pregunto sobre esto, sobre el autismo, y me dicen que no tan fácilmente. La primera vez, recuerdo cuando me dijo esta persona que no eres autista porque tienes pareja, lo que se me vino a la mente es, ¿qué significa para ti tener pareja? ¿Qué tanto te costó a ti el poder tener pareja? Que por lo tanto tú determinas Que que un por cómo autista me no puede ves, tener pareja. no solo eso, sino el hecho que y tú, porque veía a la persona que indirectamente me juzgaba por cómo me veo, por cómo venía vestido, por mi nivel socioeconómico, Y por lo que porque dices. y por las mentiras que estaba diciendo, ¿no? O sea, entonces decía, no, para ti es más fácil conseguir novia, entonces tú no tienes estos retos porque el conseguir novia es muy difícil, porque yo veía que esta persona, o sea, batallaba, o sea, veía, en ese momento recuerdo que estaba observando todo lo que tenía atrás en su escritorio y el determinar, o sea, por supuesto que si crees en todas estas cosas, te ves físicamente así en esta sociedad, siendo una persona tan chaparrita, una persona con una tez oscura, porque todas las capas sociales en este país o en este mundo implican para la vialidad de poder tener una pareja. Entonces, en mi mente, lo primero que se viene a la mente es para ti sí ha sido muy complejo el obtener pareja y los retos que has tenido no los ves en mí, por lo tanto, automáticamente descartaste esa parte. Fue lo que yo pensé en ese momento. Entonces, ya después que escucho una plática de Temple Grandin sobre la forma en que piensan las personas autistas y alistas, esta plática TED en la que ella habla sobre cómo ella piensa en imágenes. Y existen otros tipos de autistas que piensan en patrones y empieza a describir las personas que piensan en patrones. Dije, no puede ser, eso soy yo. Así es como yo siempre he filtrado el mundo. Para mí todo está conectado a algo más. Nunca es este punto aislado. Por eso yo batallaba tanto con la parte con la figura de autoridad, porque era algo aislado que no estaba ligado a algo que yo pudiera observar. Batallaba muchísimo con la palabra bueno o malo, con el concepto de respeto, con el concepto de moral, o sea, cosas tan aceptadas, justicia, que se me hace tan artificial, porque tenía que ligarlo a algo más, algo que ya existiera. Entonces, cuando ella empieza a explicar esta parte, dije, no puede ser. Después veo su película y digo, no puede ser. Después empiezo a ver las pláticas de más personas autistas y digo, wow, no puede ser. O sea, por supuesto que es. Entonces después me acerqué con otra persona, con una psicóloga, y esta psicóloga no estaba preparada en el momento, no tenía la preparación para dar diagnósticos autistas, pero me dice, dame tiempo, Adrián, déjame reviso. O sea, hubo una persona que sí estuvo dispuesta a escucharme y a decir, revisemos esto juntos, porque lo que me estás dando a entender es que sí, lo que yo conozco es que sí también, pero déjame reviso. Entonces, ya después de, digamos, fueron como 3 sesiones, de total fueron como 8 horas de distintos estudios y cuestionarios en la que ella me dice, sí, no te puedo dar yo tu diagnóstico porque yo no estoy certificada para darlo, pero eres autista. Y si tú te identificas como autista, o sea, yo no te puedo decir que no lo eres, porque es lo que a ti te está dando las herramientas para tú expresarte sanamente. Y además, el después, bueno, pues recibo estas palabras que por fin alguien por primera vez estaba validando lo que yo sentía en mí, era mi yo auténtico,
dije, ok, quiero conocer más sobre este mundo. Y entonces es cuando encuentro a Iluminemos y me sumo como voluntario. Tengo la primera experiencia yendo a Mundo Imagina, y ahí al interactuar con los padres y yo decirle a los padres sobre mis experiencias, también me ayudó a validar el que, uno, definitivamente yo estoy en el espectro, y dos, estas experiencias que yo he tenido resuenan con las experiencias que los padres tienen con sus hijos. Y no solo resuenan, sino les ayuda a ellos a entender mejor a sus hijos. Y lo veía justo esa semana, ese fin de semana que estábamos en Mundo Imagina, el cómo lo que yo decía el viernes lo aplicaban el sábado y el domingo lo confirmaban. En que, Adriano, o sea, me ayudaste muchísimo al explicarme la parte de pensamiento ascendiente, ¿no? El que nosotros no vemos el bosque, sino vemos todas las hojas, todo, los animales, tanto vivos y muertos, etcétera. Entonces los padres se acercaban a mí para decirme, wow, me estás ayudando a entender lo que pasa en el mundo interno de mi hija, de mi hijo. Y dije, wow, qué padre tener esta validación. Mi entorno, por fin, me está reflejando este otro 50% que yo nunca había tenido, para que este 50% que es mi yo auténtico se pueda expresar. Y ahí fue cuando encontré, wow, qué hermoso el por fin ser mi yo auténtico. Wow. Hasta ahorita estoy leyendo el libro de Simon Baron Cohen de The Pattern Seekers, los buscadores de Ok. patrones, Ajá. y describe muy padre las 4 formas de pensamiento. Además, está muy interesante el libro. Y bueno, pues, este cuate es una eminencia, ¿no? Por eso, qué bueno que lo trajiste. Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad. Sé parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar redes de apoyo. Lo mejor del episodio 19 con Pablo Preciado. Te voy a hacer así brutal. Aquí se puede ser brutalmente honesto, ¿no? Fíjate que me costó un montón, y no quiero que se escuche con un tipo de culpa hacia ellos para nada. Mis papás, creo que también desde la propia. Mis papás son psicólogos, mis papás son maestros en la psicología, ¿no? Yo he escuchado la palabra autismo desde que tenía 14 años, ¿no? Mi papá atendía niños con autismo y demás. Y cuando empezamos a ver con Karenita que se perfilaba para ese camino, un rato fue una negación también de mis papás, ¿sabes? Un rato también, y fue como muy comulgada entre nosotros, entre los cercanos, ¿no? No, es que no es eso, es que es normal, es que es lo otro, es que aquello, es que no, no es. La primera vez que escuchamos que con, con, con mi ex esposa, la mamá de mi hija, que fuimos para allá al español, me acuerdo perfecto, y que la doctora fue una tremenda inútil, y lo digo con todas las palabras de lo que es, que no recuerdo ni su nombre, y que fue tan rapaz, ¿no? Tan cruel. Y fue como, yo me acuerdo que discutí o sea, me acuerdo que discutí con él porque ella no dijo autismo, dijo, podría ser autismo, pero no, es un problema neurológico completamente profundo. ¿Y sabes qué, me dijera? De 45 minutos de sesión. Entonces yo le decía, discúlpame, le digo, tienes 45 minutos de ver a mi hija, ni siquiera la estás viendo, está jugando en la fregada. Y ya ejerciste todo un criterio y una cosa, una definición de mi hija para sus 2 años y medio. No estoy diciendo que no, pero me parece totalmente vacío tu diagnóstico, ¿no? Y luego se puso muy por todo, bla, bla, bla. Entonces yo dije, no, me salí, me acuerdo. A partir de ahí dije, bueno, ella ni siquiera dijo autismo, fue no, es que esto es un problema mucho más profundo, un problema de alguna cuestión cromosomática, ya sabes, ¿no? Y cuando regresé a casa, me acuerdo perfecto que lo discutí con mis papás estaban de visita en México, y duró un rato también, o sea, y ahora lo entiendo perfecto como lo acabas de decir, ¿no? Como un duelo de conceptos, nada más, no un duelo como tal, sino un duelo de conceptos, es decir, no es lo mismo hasta que te pasa a ti o te pasa a alguien cercano, ¿no? Y creo que eso fue lo que fue batallarle un poco con las inseguridades y las dudas de qué es, cómo es, qué tengo que hacer, cómo, creo que como todos los papás batallar, para mí lo primario es batallarle con que no es una enfermedad, ¿no?
con que no es una enfermedad, que es una condición, y eso no toma de un día para otro, no toma de, ya lo leí en Instagram, ya lo entendí. Por Ah, supuesto que no. sí, ya clic. Clic, listo, ya quedó y listo, ya entendí que no es, por supuesto que no, ¿no? O sea, y creo que es mientras más va creciendo, como todo, o sea, tengo muchos amigos y conocidos que están en este mismo comunidad y básicamente es lo mismo entre todos, o sea, un poquito más con sus matices, pero un poquito lo mismo, ¿sabes? De batallarle con enfermedad, batallarle con que va a estar todo mal, batallarle con que cuándo va a hablar, batallarle con que cómo va, ¿me explico? Y creo que al final es ir, como todos los hijos, ir dejándolos que crezca y dejándolos que también se desarrolle la sinapsis de una manera más madura y bla, 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 ¿no? Y creo que al principio es eso, al principio quieres de golpe entenderlo todo así. Creo que entenderlo rápido y saber cómo va a ser y cómo entenderse y entonces esto no va a valer madre y la fregada, ¿no? Yo he entendido mucho de esto como más allá de un proceso de aceptación, de un proceso de asimilación, ¿no? Y que eso te lo da también el tiempo, te lo da la información, te lo da el conocimiento de tu propia hija, hijo, y tu propio conocimiento de ti y tu relación, ¿no? Con el entorno, con tus hijos y demás. Y yo, en alguna ocasión también hablaste de tu tregua con el autismo, ¿no? O sea, y la profundidad de la palabra tregua, que a mí me encantó. ¿Qué significa para ti esa tregua? Justo es ese duelo que llamas, esos cambios justo que te estoy diciendo. Te repito, duró mucho rato. Yo me separé, empezaron a ver los problemas de la ignorancia que hay en las escuelas, en los kinders, en los jimborís y en todas estas cosas. Y pues uno se empieza a enojar. Y yo me enojé mucho. Yo tengo un carácter, quiero creer bueno, pero cuando me hace enojar mucho, pues. Y cómo no me hace enojar con cosas de mi hija, ¿no? Y pues cuando empecé a ver varias cosas con escuelitas, me acuerdo con un Gymboree en ese entonces vivíamos en Interlomas y ahí en la Plaza Interlomas, que fue tremendo y me acuerdo perfecto y fue como llegamos y la maestra o lo que sea esa persona salió y nos dijo, su hija está alterando a todos y su hija no es normal, pero con Ay, una, cabrón. no, pero con una violencia en su palabra. Así me acuerdo perfecto que dijo, es que su hija no es normal. Y yo decía, maldita zona esta de Interlomas que todos parece que todos son muy agresivos, ¿no? Eh, y me acuerdo que fuimos después y, y yo me quería destrozar. Y fue la primera vez que dije, no, no puede ser. Porque espada con espada, no, no, no está Sí, no bien. jala. No jala, no jala, no jala y no va a jalar. Y fuimos y dije, ¿sabes qué? Nada más entiendo, hay que mover a mi hija de esta maestra, ¿no? Y fue cuando empezamos a probar entre miles de cosas que esto sigue hasta el día de hoy, ¿no? Pero creo que fue la primera vez que en mi cabeza sentí eso, la tregua no es hacia las personas, es hacia mí. El que se hubiera enojado soy yo, el que se hubiera puesto y gritado y mi hija ni se hubiera dado por aludida que había sido por eso, por ella, ¿no? Entonces la tregua es con eso, la tregua de entender no solo la palabra autismo, no solo que con los años, como dices, es asimilarla y le vas hasta agarrando el gusto, de veras, le vas hasta agarrando el amor a eso. Es la tregua con, ya, esto no es, con lo que venga, me puede hacer enojar el tráfico, me puede hacer enojar lo que tú quieras. El autismo y la ignorancia que genera el autismo hacia las demás personas no me va a hacer reaccionar. ¿Me explico? Va a ser verlo a través de los ojos de mi hija y esa tregua es, ¿no? Y esa tregua se fue esa palabra se fue obviamente haciendo más grande ese concepto y darme cuenta de que cada milestone o cada cosa que Karenita va cruzando y se va topando con otra vez con pared, es encontrarle también esa tregua. Y es buscarle y buscarle y buscarle y la paciencia. Yo no soy una persona muy paciente, mijera. Soy una persona muy intensa, muy apasionada, muy de poca paciencia realmente. Y creo que y lo digo con todo el orgullo que creo que la única cosa que me da paciencia es el autismo y por sobre todas las cosas mi hija.
Wow. Lo mejor del episodio 20 con Paola Lemus. Después del diagnóstico viene todo el proceso de asimilación y demás, ¿no? Y viene una parte, creo, esencial hoy, pues que incluso te define un poco a ti como persona, el tema de, vamos a llamarle influencer, creadora de contenido, yo ya no sé ni cómo decirle a quién, pero pones un perfil de redes a hablar del tema. ¿Cuál era el impacto? Bueno, primero, ¿cómo nace eso? Un día yo me pongo a buscar cosas de autismo en Instagram. TikTok todavía no estaba como tan fuerte como hoy, pero en Instagram y en Facebook. Y encontré uno que otro post, pero no encontraba nada alentador, la verdad. O sea, muchos dicen que es una forma como de romantizarlo o de decir como de, ay, mi maternidad en el autismo es así. Y no, no es fácil. Pero tampoco quiero, o sea, tampoco es me voy a cortar las venas con galletas de animalitos, ¿no? Al final del día es lo que me tocó y lo que te toca vivir lo tienes que asimilar, enfrentar y seguir para adelante. Y algo que mis papás hicieron mucho conmigo y que les agradezco infinitamente es que siempre me dijeron, donde hay un problema, siempre hay una oportunidad, sea lo que sea en la vida. Y yo dije, es mi oportunidad de poner un granito de arena. Yo nunca pensé que se fuera a exponenciar de esta forma, pero entonces estaba leyendo algún libro, me gustó una frase, la subí, o sea, abrí un Instagram distinto al que yo tenía, y subí la frase, le empezaron a dar como like, dije, gente me empezó a escribir, que fue cuando me di cuenta como de la necesidad que había de contar lo que tú estabas sintiendo y de que alguien te dijera qué rumbo tomar o que solo querías escuchar, todo va a estar bien, no te preocupes, ¿no? O sea, como que muchas veces solo quieres escuchar, quieres contar tu historia o tu padecimiento, tu mal, lo que sea, y que alguien del otro lado te diga, no te preocupes, todo va a estar bien, yo estoy en este punto. Yo ya pasé por ese balde de agua fría, ya me sequé y ahora estoy disfrutando del sol otra vez, ¿no? Entonces me empezaron a mandar muchos mensajes. Al principio lloraba muchísimo. O sea, al principio sí también fue como una catarsis de no estoy sola en esto. O sea, hay muchas mujeres alrededor del planeta Tierra sufriendo lo mismo que yo, porque yo lo estaba sufriendo en un sentido estricto como de mi maternidad, lo estaba sufriendo. Y entonces cuando me llegaban las historias, yo me acuerdo que en la noche lloraba y mi marido me decía, amor, qué manera de martirizarte. O sea, ya tienes suficiente con lo tuyo como para chutarte la vida de tantas personas y que termines todos tus días así. Y le decía, es que es parte también de mi proceso y de mi duelo y de la parte en que yo quiero. Y entonces, al inicio yo no te podía platicar que Mateo tenía autismo sin llorar, ¿no? O sea, yo te decía, Mateo es autista y empezaba a llorar, ¿no? Y yo no podía, entonces contaba mi historia, pero siempre como que bueno, y entonces el diagnóstico de mi hijo, pero nunca decía como Mateo es autista. Me dieron este diagnóstico, me costaba mucho trabajo. Y esta parte como de platicarlo tanto y de ayudar a la gente, me empezó también a cerrar por dentro las heriditas que había, los huequitos que estaban por ahí empezaron a cerrarse y me di cuenta de la necesidad que había de un apapacho virtual a cualquier parte del planeta, ¿no? Y empezaron a crecer mucho mis redes y al principio, si tú ves mi Instagram así, en las primeras historias, Mateo no salía, ¿no? Y un día le dije a mi marido, es que yo quiero que el mundo conozca a Mateo y que vean lo increíble que es y que es un niño autista, pero es un niño feliz y es un niño que está haciendo su vida y que que a lo mejor no puede andar en bici, pero que nada padrísimo y que todos los niños son distintos y que yo siempre le digo a Mateo y que ser diferente está bien y está padre y que vamos a mostrarle al mundo que se puede lograr algo más, ¿no? Y así nacieron mis redes sociales. Hoy casi somos 500,000 de personas en una red donde cuando creo que ya digo, ay, como que ya no me están pelando, porque ya sabes que esto de las redes sociales también es así, unos días, wow, y otros días nadie se mete a tu perfil. Siempre me llega, o sea, siempre que digo, ay, ya creo que ya lo voy a dejar, o ya no puedo, o X, siempre ¡Pum! me llega un mensajito, no, me llega un mensajito, claro, de alguna mamá que me dice gracias. Y que te da gasolina para otra vez.
Gracias porque hoy me acompañaste, gracias porque vi tu video y sé que se puede. Y entonces digo, no, te quitas, grabas en la noche, en la madrugada, a la hora que puedas, haces contenido, pones al enano, el enano, Mateo ya es el mejor actor del mundo, o sea, luego le digo, vamos a grabar esto y me tienes que ayudar. Sí, mamá, ¿no? Él se graba de pronto solo, hemos hecho una gran comunidad y lejos de los números, tengo tantos mensajes de gente que me dice, gracias, Pao, gracias por acompañarme, gracias por hacerlo visible, gracias por demostrarme que sí se puede, que no estoy sola, ¿no? Que digo, ya, eso vale la pena, todo lo que hago todos los días vale la pena cuando ayudé a alguien con un post, con un mensajito que les contesté, ¿no? Que luego me dicen, ay, muchas gracias por contestarme, eres la primera que me contesta. Sí, sí, luego hasta se sorprenden que les contestes, ¿no? A mí me Y le pasa digo, igual. pues es que para eso hice esta red, ¿no? Para contestarles, porque pues al final del día, Porque no pues te sí, voy qué a padre, contestar. sí, qué padres los números y qué padres si de pronto te llega una campaña y te patrocinan, tal, pero mi labor en esto es hacerte entender que no estás sola y que este camino es más fácil en compañía, ¿no? Y ayer, por ejemplo, ayer me pasó que llegó Mateo muy contento con la escuela y abro su mochila y veo un libro de Mickey Mouse. Le digo, ¿y este cuento, mi amor? Es de mi escuela. ¿Y por qué lo traes? Me lo presté. ¿Quién te lo prestó? Me Yo lo solito me presté. lo presté. Ajá. Me dice, yo solito me lo presté. ¿Y por qué te lo prestaste tú solito? Pues me dije, Mateo, ¿te lo llevas? Y me dije, sí, nos lo llevamos. Y yo así de, ay, mi vida. Saco su cuaderno de inglés y veo un 10, ¿no? En su dictado, que te llena de ese orgullo, emoción de que te la estás rifando con él estudiando y repites 300 veces lo mismo y está funcionando, ¿no? Y en la noche me escribe la Miss y me dice, hola, mamita, buenas noches, pues es que hoy Mateo no quiso trabajar, quería leer a fuerza y lejos de eso, pues se llevó a casa el libro valiéndole que yo le dijera que no, ¿no? Entonces, pues sí, también lo subí, ¿no? O sea, subí primero el 10 y luego le subí el recado de la Miss, ¿no? Les dije, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, le está yendo muy bien en inglés y todo, porque además el año pasado llevó puro inglés. Y como que este año ya trae como esa patadita de inglés, como que el español se le está dificultando un poco más. Y pues hay cosas en las que vamos muy bien y otras en las que no, y hay días muy buenos y hay días muy malos. Pero así vamos, y eso es la maternidad, y eso es el autismo, y eso es la vida. La vida, todos tenemos días muy buenos, días muy malos, pero el tomar los pedacitos buenos, ¿no? Te convierte en esa persona en la que puedes sonreír aún en el tráfico, ¿no? Y decir, Totalmente. bueno, traigo coche, no ando a pie, no me estoy mojando, ¿no? Estoy bajo la lluvia así, paradísimo, pero estoy adentro de un coche, ¿no? Y yo siempre le digo a Mateo, algo que yo le estoy inculcando mucho a Mateo es ser agradecido. Con todo lo que te pase, con las buenas y con las malas cosas, sea agradecido. Hoy tienes un techo, tienes una escuela, XY, lo tienes. Hoy puedes tenerlo, mañana no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, hoy agradece lo que tienes y yo creo que en este tema de las redes sociales, el poder ayudar y el poder darle esperanza a una sola persona, lo vale todo. Para mí, la verdad es que es el mejor regalo. Lo mejor del episodio 21 con Dafne Santana. ¿Qué puntos han sido clave en tu trayectoria de que te han abierto el tema de decir, ah, caray, espérame tantito, tengo que conocer más esto, tengo que conocer más esto y reconocer que a veces no sabemos nada, no tenemos todas las respuestas y que necesitamos más para continuar evolucionando? Continuamente, porque creo que la ciencia continuamente está evolucionando y entonces a día de hoy se ha podido demostrar con imágenes cosas que tenía una hipótesis Jenners en los años 70. Entonces, ¿cómo voy a saber yo ahora toda la verdad? Yo puedo tener una percepción y cuando nosotros evaluamos, que a veces se dicen como verdades absolutas, yo siempre pienso, estoy evaluando con mis ojos, con mi criterio y mi subjetividad, aunque trato de ser lo más objetiva, pero yo no sé
cómo ese niño ha pasado la noche, la semana, cuál es la realidad de su casa, este entorno, cómo ha venido, el tráfico que ha tomado. O sea, son tantas variables que yo no puedo controlar, que decir esas sentencias o esas sentencias tan directas de nunca hablará, nunca aprenderá a leer, nunca jugará con... Y digo, wow, yo no tengo ese poder, yo no tengo esa bola de cristal, porque hay tantas variables. Y yo tantas veces me han sorprendido niños con los que yo he acompañado, que yo siempre tengo un lema: nunca pierdas tu capacidad de sorpresa, Dafne, nunca pierdas. Aparte que siempre digo, presume competencia y haz todo lo posible para que todo el mundo que esté con ese niño o esa niña presuma competencia, nunca pierdas tu capacidad de sorpresa. Porque el ser humano es tan diverso, dentro de la diversidad es tan diverso, que hay tantos factores que pueden favorecer o pueden impactar el desarrollo de un niño, que nosotros no tenemos unos ojos que ven más allá de todo eso. Entonces, esa es mi premisa, y de estar siempre pendiente y aprendiendo de los que considero que investigan, ¿no? Porque estamos los que estamos en la práctica clínica y están los que investigan. Y es cierto que a veces los que investigan se quedan en su laboratorio, pero también es interesante porque ellos contabilizan, ¿no? y estandarizan todo. Entonces creo que es vital, ¿no? Las verdades absolutas a mí no me gustan. Totalmente. Quisiera profundizar en algo que dijiste, que lo he escuchado de otra manera, pero para explicarlo muy bien, ¿no? Dijiste presumo competencia, lo he escuchado también como presunción de capacidad, que al final del día yo lo entiendo como no dar por hecho que no puede, sino dar por hecho que sí puede poder, ¿no? Sí, es como, yo lo veo como de una forma, es mostrar lo que sí puede hacer esa persona, mostremos lo que sí es capaz de hacer, y no solo lo que le falta por aprender. Porque si nos centramos en lo que no hace, yo a veces, ¿no?, cuando doy conferencias siempre digo, no hace falta que a los papás les digamos todo lo que su hijo no saben. A ver, viven con él 24/7. Ya sé que no habla. Ay, gracias. O sea, ya eso vivo con mi hijo, ¿no? Es como, no, muestra lo que sí ese niño sí puede hacer. Va a reforzar la autoestima y la confianza, no solo de la familia, sino del propio niño y niña, porque siempre hablamos delante de los niños como si los niños no estuvieran ahí escuchando lo que se está diciendo de ellos. Cambia una mirada del déficit al potencial. Me centro en lo potencial. ¿Qué tengo que hacer para favorecer y desarrollar las fortalezas de este niño? Y ahí va a favorecerme a que yo dé oportunidades reales. Ni crear objetivos inalcanzables, ni quedarme en los 4 colores. Entonces, para mí siempre hay que presumir competencia, de forma individual de cada niño y de cada niña, y que siempre hay que ver, cuando se presume competencia, también hay que analizar el entorno, porque el entorno también está ahí. O sea, no es lo mismo, y seamos honestos, no es lo mismo un niño en Madrid que un niño en un pueblito pequeñito de México. No sé quién me puede decir alguno, pero yo he estado en algunos en los que no hay terapeuta, o sea, no hay. Entonces, no digamos que es lo mismo, hay que ser realistas. Entonces, ahí Totalmente. Es cuando miramos de forma global. Y hacia ahí va, ¿no? El tema de, hablamos mucho del autismo, hablamos mucho de la persona autista, hablamos de la familia. Pero cuando cambiamos un poquito la mirada y empezamos a ver el entorno y el contexto, yo lo digo mucho, ¿no? A ver, el diagnóstico no es un mapa. El diagnóstico no es un pronóstico, el diagnóstico es un mapa, pero el mapa no es el territorio se explora y el territorio te lo da el contexto y el entorno, ¿no? Y hablamos muy poco de los entornos, así como hablamos muy poco de la personalidad en el espectro autista, y lo dijiste muy bien tú, no es lo mismo una persona en Madrid que una persona en un pueblo mágico de México, por ejemplo, no sé. Son maravillosos. ¿No? Pero yo también, a mí me gusta pensar que no es lo mismo un niño autista en el centro de Madrid que en la colonia de al lado, ¿no? Porque depende de su entorno y de su entorno ampliado. Primero Totalmente. La familia y vamos hasta el condominio en donde vive, ¿no? Totalmente. Los entornos, cuando a veces hablamos que qué es lo que impacta el desarrollo de una persona, es el entorno. Porque hay entornos educativos que son más enriquecedores y favorecen y están diseñados más
para que un niño autista pueda estar su jornada escolar y ese niño autista desarrolla toda su fortaleza, todo lo que el niño está dentro de su perfil de aprendizaje lo va a hacer. Porque ese mismo niño, si lo aplicamos en otro entorno no favorecedor educativo, donde lo tengas en un sitio apartado, sin todos los diseños, los ajustes, ese mismo niño va a tener una trayectoria diferente. Y eso es algo que los profesionales tenemos que entender y que tenemos que intentar cambiar. No es solo centrarse en la persona para que esa persona haga todos los esfuerzos posibles, sino no, el entorno te impacta. Unos papás, por motivos X, que puedan disponer de mayor tiempo para estar con sus hijos, no es lo mismo que un papá que salga a las 5 de la mañana y llegue a las 9 de la noche a su casa y que tú encima, terapeuta, le digas, oye, tienes que hacer el programa de regulación, oye, tienes que estructurar Y que no poner podemos todos los apoyos exigirle visuales. tampoco mucho más. Oye, tienes que usar lenguaje declarativo, acuerda. Oye, a ver, vamos a usar el sistema aumentativo. Y tú dices, pero a ver, salió a las 5 de la mañana y llegado a las 9 de la noche. Tenemos que también ponernos en esa perspectiva. Entonces, sí, el entorno va a favorecer o va a impactar a un niño. Y por eso, uno de mis máximos objetivos es hacer entender a la comunidad educativa cómo cambiando los entornos escolares, porque todo niño tiene derecho a una escolaridad y no tiene que depender de qué familia o de qué condominio o de qué país del mundo él viva, sino que se diseñen espacios educativos para que todos puedan estar, porque así vamos a garantizar que ese entorno sí está preparado para que ese niño aprenda y ese niño se desarrolle, sin importar en qué lugar viva o las terapias que hacen o los mejores o peores terapeutas que tenga, sin importarme. ¿Cómo se ve esos entornos educativos? ¿Cómo se ven en lo físico, en la acción? Bueno, se están haciendo cosas. Lo que pasa que a veces las acciones son más lentas y uno quisiera que fuera más rápido. Es muy difícil, Gerardo. Mira que yo voy a muchos colegios, siempre que... Hoy mismo estuve por la mañana en un cole, todo es muy lindo, bueno, todos no son lindos, pero en el de esta mañana sí tratan de hacer las cosas bien. Pero cuando tú entras, parte de la premisa que la mayoría de las personas que están ahí están neurotípicas y hasta para ellos ya esta forma de sistema educativo no funciona porque está pensado solo para un tipo de aprendizaje de un niño que se quede sentado escuchando a un profesor. Entonces, deberíamos diseñar modelos diferentes para cada alumnado, no solo para los autistas. Pero ya desde, por ejemplo, mi parte a nivel sensorial, son entornos abrumadores y que hay cosas que evidentemente no voy a poder controlar. Primero porque hay muchísimos niños por ahí revoloteando. Pero sí hay pequeños ajustes que pueden cambiar significativamente la experiencia de un niño autista a nivel visual, a nivel de acústica, a nivel de luz. Hay tan pequeños detalles que se pueden cambiar que si el profesorado supiera lo bien que va a estar haciendo esos cambios, no solo para el niño autista, sino para el resto del alumnado, no nos pondrían tantas pegas para hacerlo. Totalmente. Para Iluminemos por el Autismo, el bienestar emocional es prioridad. Si eres autista o familiar de alguien en el espectro, llama al 800-911-2985 para recibir acompañamiento psicológico gratuito. Marca desde cualquier parte de la República Mexicana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si vives fuera de México, contáctanos en nuestras redes sociales. Lo mejor del episodio 22 con Eustacia Kotler. These are private schools, and I think that private education must help also public education. Definitely. They need the same information. Now, the advantage with private school is the classes are smaller, so this is harder to do in a public school. But the first thing the teacher needs is to understand it better. Just what we're talking about now. If they know that this is going to be a recurring problem,
They're In pre-warned. Mexico, do your kids go to private schools or just do you have, I don't know what you call a public school there. Is it a public school? Yeah, there are public schools, but there are different models of special needs or special education, and most private schools now they have inclusive programs. They do what they can. There's no perfect model, and so we have some trailblazers in some schools, as my case, where Alvar goes, that's a private school, and he has been a trailblazer for the school. I think he has or brought a lot to the community itself, no? So I think that's quite a, I mean, I like to see it that way because I think that an inclusive program, either in special needs school, either in private or public schools, the community benefits a lot more from the child that it's included than the child that is included by himself, no? Because I think that and I can't get out of my head the thing you said, behavior is communication, no? And I think that one of the things that we need, one of the multiple things that we have to develop as parents, it's the capacity to observe and see behind the behavior so we can understand what they are trying to tell us. Yes, No? absolutely. And I think this is where we who know can help. I learned a great deal. I didn't make these different patterns up. These patterns were shown to me by those who had worked earlier, who were older than I. And do you believe that you had some luck to find those right people to guide Yes, you? I found them, and they were, and I think what I see now certainly in the States, in small towns where they are very anxious to help, but they need information. This is why both Chris and I believe so strongly in information. What the kind of things we're talking about right now is that will help a small town that's got a number of autistic kids, but you're not quite sure what to do. They want to do the right thing. There is no exact right thing. Hmm. So the more we inform what we do know, as I learned, I didn't make these things up. I learned them from other people older and further along than I. Well, definitely. I think that's I say a lot of in Spanish in Mexico that we need to close the bridge or the gap and leave behind the lock because we need to give the resources to family for the families to find the correct information so they can understand. And once they understand, we can do better as parents. Yes. Well, I think there's a great emphasis on being friends and having events together, and that's very pleasant, but it doesn't help what we've been talking about. You need more than just let's be friends. Definitely. I also think with the information, we give people information that we think is cutting edge, the best that's out there right now. It doesn't mean it's going to be the best that's out there next year. Next year, something better might come along. And I think parents need to learn to look at all the information, look at their child, and then take what works for their child from all the information they're getting, and not just go to a professional who says, you need to do this. This is very important. Because maybe it doesn't work for the family, which to me is always primary. If it doesn't work for a family, don't do it. Or it may not be enough of a help for your child. Might help them, but not enough. So I'm very cautious when you talk to parents and you give them advice. I try to be very specific about an issue that they're having, not just global. You need to get your child in occupational therapy, or you need to get your child in physical therapy, or you need to have your child do ABA. I would never say that. What I would say is, because I had one little girl that only wore her one pair of green shorts every day, and her mom was very upset about this. And I said, are the neighbors upset? And she said, no.
do you wash them? She said, yeah. I said, well, I don't think that's a problem. So I think when you can get parents to look at something and go, that's not a problem, you're making it a problem. You think there should be some sensory thing you need to teach your child so they can wear other clothes. No, she can wear agree. green shorts every day until they don't fit anymore. I think that's concrete information and examples that make it better to get it to the practice and to execute them, ¿no? Lo mejor del episodio 23 con Diego Reza. Fíjate que ya hay una línea, afortunadamente, Gerardo, una línea que no es tampoco tan nueva, pero una línea de investigación donde ya se está hablando de dolor social. Unos segundos para que pensemos, dolor social. Y es algo que se experimenta y activa zonas en nuestra corteza similares a las que se activan cuando tienes un dolor físico. ¿Cuándo sucede ese dolor social? Ante tu experiencia de aislamiento, tu experiencia personal de aislamiento. Por default, aislamiento es cuestionamiento. Es solo cuando estás lejos de, o puedes sentirte aislado aún cuando estés así con grupos. Dentro. Claro. Puedes estar así y proximidad física no significa anulación de la experiencia de aislamiento. Es más, puedo estar aquí y puedo sentirme aislado. Y esto lo están investigando con padres, con adultos, que o están en este tema porque tienen un familiar y no encuentran también, como padres igual tú sabes, no encontramos un acomodo porque pues tengo un hijo que a lo mejor detona, mejor no vamos, o vamos con pincitas, y entonces aunque estés ahí físicamente, tu experiencia de aislamiento puede ser real, porque así lo han investigado, y en los mismos chicos con estas condiciones los que pueden expresarlo ya que han ganado un nivel de conciencia, así lo expresan y corrobora lo que se ilumina aquí en los estudios de imagen cuando tienen esa experiencia de aislamiento. Y yo espero que de verdad esta línea de investigación nos lleve a tomar más conciencia de la fuerte necesidad, hasta en el 1 a 1. Hagas lo que hagas, ABBA, Floor Time, Sunrise, Teach, PEX, todo lo que quieras hacer en el 1 a 1, que cuides o minimices esa experiencia de aislamiento, porque hasta en el 1 a 1 se puede dar. Sucede, por supuesto. Y como te expreso, que no me ayudas a conectar porque tengo déficits de comunicación, igual hasta conciencia, Gerardo. No sé qué pasa, pero me siento raro, que es algo, una hipótesis para pensarla al respecto de las personas con autismo. No sé qué me pasa, pero me siento raro. Y tú lo has visto, tú eres papá. Cuando de alguno u otro modo se conectan, les cambia la cara. ¿Qué hiciste? Pues es lo que tienes que ir tomando conciencia. Porque cada acción, así lo entiendo, cada acción nuestra hacia ellos importa. Cada acción. Entonces, si hago algo y su gesto no me cambia o acentúa una incomodidad, no es por su autismo. ¿Qué estoy haciendo yo, Diego, para generarte más incomodidad en esto? Y si te genero algo así, ¿qué hice para que esto se favorezca? Y entonces así, si vamos sumando que el aislamiento no es bueno, que tiene su base acá, que sucede es un fenómeno real, y yo, si cada acción mía importa, pues tengo que preocuparme como persona que estoy haciendo contigo, no solo como terapeuta, hasta cómo te hablo, mis tonos de voz, mis gestos. Hubo un chico que un día me dijo, Diego, ¿por qué me mueves la cabeza todo el tiempo? Es que no la muevas, me confundes. Y un chico, si notas, tengo aquí marcas de este gesto que hago frecuentemente. Bueno, un chico así es, se paraba sin lenguaje él, y me estiraba. Y así se la podía pasar y se reía cuando me hacía esto. ¿Qué es lo que acabé por entender al paso del tiempo? Que este carácter mío acá, esta característica, para él quizá era un gesto como no positivo, le generaba algo. Y entonces se paraba cada rato y me hacía así. ¿Por qué me frunces las cejas, no? Sí, digo, lo comparto porque cada elemento nuestro
de acción, de gesticulación, de tu lenguaje corporal, lo que sale por acá, pues detona algo en ellos. Detona. O sea, cada acción importa. Pues es que, y son de las cosas que obviamos, ¿no? Porque, a ver, eso en cualquier tipo de relación. O sea, Bien, Gerardo. No, un error fuerte ha sido pensar en el autismo como algo diferente. como un ente aparte, y no. Sí y no, Gerardo, es un continuo. Tenemos que verlo como un continuo. Y es, o sea, son personas. Y así tengo un principio mío, creo yo. Pues el autismo es un trato entre personas, es una relación entre personas, no es terapeuta-paciente. Hay veces que por ser tan kikis, o ser tan meticuloso y a veces tan inflexible, que cuando oigo a alguien que dice mi paciente, mi estómago se hace así, Gerardo, mi pacientito. Ay, no es tu pacientito, o sea, él necesita de ti algo más. No Sí, te necesita necesita más, no, mayormente. wow. No te necesita en un rol meramente de especialista, de doctor, de terapeuta, no, te necesita primero como persona. Y si tú, ya va a llegar mi pacientito, entonces después platicamos. De verdad, Gerardo, y no te exagero, una sensación en mí se genera así de... ¿Por qué en general el campo de la medicina, y hablando, o el campo de la salud, no de la medicina, porque en general de la salud, incluyendo la salud mental, la psicología, ¿por qué hablamos de pacientes y no de personas? ¿Por qué les cuesta a algunos profesionales, a ver, lo pueden hacer por protección, por un mecanismo de protección de que no lo personalizo? ¿O cuál tú crees que es esa barrera? Porque yo te escucho hablar a ti, escucho hablar a muchos terapeutas, psicólogos y demás, con un sentido humano de ver a la persona por encima del paciente. O sea, el término paciente medio cosifica, ¿no? O sea, y no ver a Juan, no ver a Pedro, no ver a Raúl, no ver a Diego, no ver a Gerardo, ¿no? Yo Es una creo que cuestión de empatía pura. sí, tiene sus cosas, sus aspectos empáticos y también creo yo, de roles sociales. Y pensémoslo en el mundo tal cual es. En un rol de una fiesta, pues eres el anfitrión, ¿no? Si la haces en tu casa. Y si la haces fuera de tu casa, pues eres el invitado. Pero es un rol muy dinámico, muy flexible. Y pues lo entiendes por un orden del propio evento, ¿no? Pues tengo que atender cuando vienen a mi casa y que me atiendan cuando salgo de esta. Pero dentro de este mundo social, si yo recurro a ti por una necesidad que sé tú me puedes atender, o me llevan porque sé tú puedes ayudarme, mis papás saben que tú puedes ayudarme, yo creo que ahí entra el tema de empatía y también de roles sociales. O sea, si yo no salgo de mi rol social de médico, pues no te veré como persona. A lo mejor lo que traes es una somatización bien fuerte por tu dinámica, por tus cosas personales y te empiezo a dar Ritalin, ¿no? O para que te calmes, o risperidona, o no sé, estos calmantes también que se usan mucho, ¿no? Para tranquilizarte. En vez de sentarme contigo y si puedes hablar, pues, ¿qué onda? A ver, cuéntame antes de recetarte. Te traen aquí porque pues, te sientes así o me dicen que te sientes así, pero ¿tú qué me puedes decir? Y creo que eso lo perdemos de vista con las personas con autismo, ¿no? Nos vamos a un modo muy práctico, muy de cajón, de cajita, y como viene a terapia, pues te doy terapia. Como vienes al hospital, pues te tengo que dar algo para que estés bien, se llama medicina o no, o te mando con el especialista tal, pero creo yo que pensar en el autismo como un tema de personas nos puede ayudar mucho a quitar esta cosificación que personalmente es lo que a mí más me genera algo, escuchar que se hable de ellos como pacientes. Totalmente. Porque pues ni es enfermedad, tú bien lo sabes, a lo mejor tienen alteraciones en otros sistemas del organismo, pero pues no hay una enfermedad como tal continua, crónica, como para decir, es mi paciente y que he atendido por 4 años. Pues a lo mejor si tuviera una condición médica quizá aplique, pero aún así, pues es una persona
con su enfermedad. Es una persona con su alteración y eso pues lo he aprendido al paso del tiempo, Gerardo, gracias a este enfoque. Yo creo que el RDI, más que una metodología, Gerardo, yo lo veo a mí. Me ha abierto el panorama como para abrir mi perspectiva para comprenderlo y para decidir qué hacer, decidir cómo hacerlo. O sea, mi perspectiva, boom, y a la fecha se sigue abriendo, porque lo social es bien complejo. Y te puedo decir que ahora, además la investigación en el tema del autismo como que la veo estancada, no hay nada nuevo todavía relevante. Entonces me estoy dando chance de estudiar, de investigar, de leer sobre cosas fuera de lo que es autismo como sí, y más bien de la evolución del ser humano, de lo que son los procesos de conciencia, entre otros temas como este del aislamiento social y el dolor social. Lo mejor del episodio 24 con Malu Treviño. Hablando un poquito también de tu experiencia profesional y aprovechándola sobre todo en algo pues que nos añada valor mucho para los padres, ¿no? Sabemos que un alto porcentaje de la comunidad autista como tal, tenemos hijos que tienen, digamos, necesidades de altos apoyos, ¿no? ¿Qué pasos legales deberíamos de empezar a considerar, por un lado, para el tema testamentario como tal? La principal preocupación de cualquier papá es qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté. ¿Cómo podemos prepararnos para reducir nuestra propia ansiedad del futuro y dejar un poco las cosas, pues lo mejor que podemos desde ahora, incluyendo el tema testamentario? Eso fíjate que es muy, muy buena pregunta y es algo que contesto a diario porque hasta yo me pongo en el lugar de, o sea, todos padecemos de lo mismo y queremos lo mejor para nuestros hijos. Y bueno, en México, pues el manejo de un testamento para las personas neurodivergentes, pues depende si la persona es considerada capaz legalmente o incapaz legalmente para actos jurídicos y si esto se determina por su capacidad jurídica según el Código Civil de cada estado, aunque los principios siempre van a ser similares en todo el país. Voy a explicar un poco el proceso de forma clara y paso a paso. Por ejemplo, número 1, la capacidad para otorgar un testamento. Primero, por regla general, toda persona mayor de 16 años en la mayoría de los estados y en pleno uso de sus facultades mentales puede hacer testamento. En caso de una persona neurodivergente, no se asume incapacidad automáticamente. Lo importante es que pueda comprender y expresar su voluntad libremente en el momento de hacerlo. Si la persona puede comunicarse a través de forma oral, escrita o con apoyos como intérpretes de lengua, señas o también con los de comunicación aumentativa y alternativa, eso se entiende jurídicamente que le pueden otorgar pues un testamento. Número 2, en los casos en que puede considerarse incapacidad legal, es si existe una sentencia judicial que declare a la persona incapaz para actos jurídicos debido a una discapacidad intelectual o psicosocial grave, entonces no podrá hacer testamento por sí mismo ni recibirlo. En ¿Ese es este el caso, famoso juicio de interdicción? exacto, exacto. En este caso, la administración y disposición de bienes quedará en manos de un tutor o curador designado por un juez. Pero ojo, desde el 2023 con las reformas en materia de capacidad jurídica de personas con discapacidad basada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los jueces deben priorizar los sistemas de apoyo y salvaguardar la no incapacitación. O sea, no se puede dar la incapacitación absoluta. Ahora, hay tipos de testamentos que son muy usados en estos casos, por ejemplo, el testamento público abierto, ya que se otorga ante notario, quien da fe de que la persona comprende y decide libremente. El notario aquí puede solicitar un certificado médico o evaluación psicológica para dejar constancia de que hay capacidad en el momento. También hay un testamento público cerrado, perdón, que es un menos común, ya que se presenta por escrito y cerrado y el notario solo va a dar fe de su existencia. Hay un testamento también con apoyos que Ese es nuevo. es distinto el dar fe de, perdón que te interrumpa, Malú, pero es Sí, distinto dar fe del contenido o dar fe de la existencia del instrumento testamentario. así Son dos es, caminos distintos, ok. exactamente.
como quiera te lo voy a pasar por escrito, querido Gerardo, para que lo tengas en tus manos, ¿verdad? Y cualquier duda o aclaración que tenga toda la comunidad, pueden contar también con mi apoyo. El testamento con apoyos, ya que aquí es un nuevo enfoque legal, ya que la persona elige apoyos de confianza, por ejemplo, familiares, intérpretes, mediadores que le ayuden a entender y expresar su voluntad ante un notario. También recomiendo siempre, cuando somos personas neurodivergentes, número 1, la evaluación médica o psicológica previa, ya que no es obligatoria en todos los casos, pero sirve para evitar impugnaciones futuras. También número 2, la comunicación adaptada, ya que aquí el notario debe explicar el contenido de forma accesible. Número 3, los testigos confiables que pueden confirmar que la persona entendía o sea, lo que está firmando, ¿verdad? Porque pues tiene que firmar también cosas. El registro en notaría y archivo general de notaría para que el documento esté protegido y se respete. También si la persona no puede, bueno, hay personas que no van a poder recibir testamento, pues se va a aplicar aquí la sucesión legítima, ya que la ley pues nos define cómo se reparten los bienes entre los herederos. La familia también puede promover juicios de tutela para la administración de bienes mientras viva la persona. Hay una frase que yo siempre le digo que es una clave legal aquí en México, que lo esencial no es el diagnóstico de neurodivergencia, sino la capacidad de comprender y decidir libremente en el momento de otorgar o recibir un testamento. Y, por ejemplo, la capacidad para heredar como recepción de herencia, pues según el Código Civil Federal, que recuerdo que toda persona tiene capacidad para heredar sin importar su edad o condición, a menos que una causa legal específica lo impida, como falta de personalidad o haber cometido un delito contra el testador. No se considera automáticamente incapaz también a una persona por ser neurodivergente, porque solo estaría excluida si existe una causa legal expresamente establecida. También hablamos, por ejemplo, en Coahuila hay unos avances muy inclusivos, muy importantes. Por ejemplo, se reformó el Código Civil para reafirmar que las personas con discapacidad psicosocial que podían incluir ciertos tipos de neurodivergencia tienen derecho efectivo a heredar con apoyos judiciales que garanticen su voluntad. Eso lo ha hecho magnífico en Coahuila. También esto refleja una tendencia de garantizar la capacidad sucesoria, incluso si hay dificultades para comunicarse o comprender, siempre que existen las salvaguardadas necesarias. Coahuila es el único estado que tiene esos 2 puntos que acabo de mencionar, que hay que ponerlo en pie en todos los estados. Y pues si hay una incapacidad para recibir personalmente la herencia, pues si la persona está legalmente incapacitada, pero entonces pues hay un tutor, un curador o administrador judicial, es el que va a aceptar y manejará la herencia con su nombre. El procedimiento legal pues establece que se representa que debe actuar en el mejor interés del heredero y en algunos casos requerir la autorización judicial para ciertas decisiones. Y bueno, ya en resumen general, Ahora es es todo que un tema. sí, definitivamente, porque, bueno, voy a concluir porque te voy a pasar porque yo me puedo extender aquí 2 horas hablando del testamento, pues que en todo México una persona con neurodivergencia puede recibir herencia. La ley no discrimina por condición, solo exige que tenga capacidad legal o que exista un apoyo adecuado para garantizar su voluntad. En caso de incapacidad judicial reconocida, se designa pues un representante legal, que es el tutor o curador para gestionar la herencia con su nombre. Y podemos hablar cuando gusten de más casos y temas específicos. Si pudieras dejarle un mensaje a otras mujeres autistas que están comenzando a descubrirse de su diagnóstico, ¿qué les dirías? Bueno, pues es una pregunta que me es a veces hasta difícil de contestar, porque lo primero que se me viene es esa Malú chiquita, ¿verdad? De cuando era niña, ¿no? De todo lo que pues yo pasé, lo que yo viví. Y yo les digo que pues definitivamente nosotros la tuvimos así como que más difíciles, porque el ser mujer, pues recurrimos al masking con más
bueno, pues cuando estuvimos niñas, pues fue nuestra herramienta para sobrevivir a este mundo que todavía nos falta porque sean empáticos, porque nosotros como mujeres, pues vivimos a lo mejor cosas que no queríamos vivir y que por quedar bien tuvimos que ser alguien por muchos años que nosotros no pudimos ser auténticas para ser aceptadas con esa escuela que nos decía que tú eres una niña diferente. Yo les digo que no están solas, y que somos unas grandes mujeres al enfrentar un diagnóstico, sobre todo cuando lo hacemos de manera adulta, que lo recibimos de manera adulta, y que nosotros debemos de ese pasado olvidarlo, retomar fuerzas, descansar y seguir ayudando a más mujeres que están recibiendo ese diagnóstico y que como yo, como Malú, como persona autista, para mí, les voy a ser muy sincera, si yo no tuviera este diagnóstico no fuera ni la cuarta parte de lo que soy. Porque no es que yo trate de romantizar mi autismo, pero gracias a mi autismo, a mi TDAH y a todos los diagnósticos que tengo, hay una Malú fuerte que lloró mucho, que sufrió mucho, que incluso adjetivos calificativos muy duros y que aún sigo enfrentando, querido Gerardo, porque la falta de inclusión aún falta mucho trabajar. No están solas, ustedes van a poder, si en mí está, ayudarlas, acérquense con nosotros, con Gerardo, también tiene un gran staff de apoyo increíble, ya vemos muchas asociaciones dispuestas a apoyarlos porque al final de cuentas, creo que el quitarnos un día, yo les voy a decir una cosa, cuando a mí me dijeron el diagnóstico y como mujer autista, yo ese día lloré mucho, me sequé mis lágrimas y no lloraba porque, yo soy esto, no, lloraba de felicidad, de decir, bueno, ya tiene nombre y apellido lo que tengo, y de ahí retomé otra forma para seguir ayudando a más mujeres. Aquí tengo un grupo de jóvenes y adultos, en la mayoría son mujeres autistas y adultas, y hemos formado una comunidad muy bonita en donde yo siempre les digo, vamos a empoderarnos, vámonos de la mano. Aquí nadie se me va a bajar del barco porque nosotros tenemos muchas cosas que hacer y que evitar a esas niñas que ahorita están sufriendo, que no saben que tienen un diagnóstico y que sabemos perfectamente lo que ellas están viviendo porque nosotros ya lo vivimos. La diferencia es que ahorita sí hay información, hay muchos apoyos y hay muchas terapias que pueden salir los chicos adelante, las chicas, y esa oportunidad que yo no tuve y se la dije a muchas personas hace poco, o sea, los centros y todo lo que haya, yo no lo quiero para mí, yo lo quiero para esas chicas y esos chicos que ellos iban a tener esa oportunidad de tener su apoyo, Gerardo. Yo no lo tuve, yo no culpo a nadie, fue culpa de la desinformación, mas sin embargo, con todo y todo aquí estoy de pie y yo quiero seguir ayudando. Ayuden a las personas, sean mamás, papás. Nosotros como familia nos falta más unión como personas neurodivergentes, como comunidad, porque si todos estuviéramos 100% unidos, esto ya hubiera cambiado de una forma más de inmediata. Totalmente de acuerdo. Escuchen a sus hijos, ¿sí? Y que escuchen a sus hijos. Eso es muy importante. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales, etiqueta Iluminemos por el Autismo y ayúdanos a llegar a más personas para conocer un poco más de eso que llaman autismo. Forma parte de nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, a LinkedIn. O escríbenos a contacto@iluminemos.org. Iluminemos Podcast. Por la inclusión, por la empatía, por el respeto. Iluminemos Mentes, corazones, personas, familias. Iluminemos por el autismo.